Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Ok. Bueno, pues, ¿quiénes de ustedes sí leyó el libro de Marcos? O al menos, más o menos, ¿sí? Y me imagino que ahí Dios te habló, ¿verdad? Cuando alguien lee algo en la Biblia, Dios nos habla de una u otra manera. Donde uno abra la Biblia, ahí Dios les va a dar palabra. Más si andan en alguna necesidad, algún temor, lo que sea, cuando ustedes las abran, ahí les va a dar palabra el Señor. Muchas veces es difícil entenderla, pero por eso tenemos el Espíritu Santo que nos revela. Si no, con confianza ustedes se pueden acercar a los pastores, pero nunca se queden con una duda. Dice un hermano por ahí que hay dos tipos de burritos, que hay un burro que siempre va a ser burro toda la vida, pero el otro burro deja de ser burro cuando pregunta esa duda y se le aclara. Entonces, nunca se queden con una duda que no entiendan, acérquense y pregunten, ¿ok? A sus papás también le pueden preguntar. Bueno, pues el mensaje pasado que nos dio el hermano Alonso, y nos hablaba de lo que sufrieron los cristianos en esa época por el emperador. ¿Se acuerdan que nos decía? Y después dice que vino otro emperador. Cuando murió ese emperador, vino el emperador Constantino, que él después de 2 años proclamó la libertad al cristianismo, que permitió que se predicara. Pero también se cree que Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica. O sea, cuando ustedes estudian más o menos la historia de Constantino, se cree que él también dio el nacimiento de la Iglesia Católica, y como que ahí se empezó a desviar todo, porque empezaron a inventar que Pedro, el apóstol Pedro, fue el primer papa y que fue el que le dio a los obispos de decir que ellos podían gobernar el pueblo, y se empezaron a torcer, pero todo fue por una batalla, porque cuando murió el papá de Constantino quedaron dos peleando el trono. Hicieron guerra y ganó Constantino. Entonces se cree que él se convirtió después de esa batalla, que tuvo una revelación de una cruz y de un signo, y que según eso le iba a dar la batalla, pero él siguió, pero dicen que nunca abandonó las cosas malas que hacía. Siguió siendo lo mismo y nunca se bautizó. Dice también la historia, cuando él se bautizó, dicen que cuando ya se iba a morir, que ahí cuando estaba en la cama, ya en su lecho de muerte, que ahí se bautizó. Pero también otras historias de él dicen que era una persona mala, que los que vivían ahí con él le tenían miedo, que incluso antes de morir se dice que todavía mandó matar a otros creyentes. Entonces, me llamó mucho la atención cuando el hermano Alonso nos decía, porque es increíble, pues nosotros leemos la Biblia y no deja ver mucho. Por ejemplo, la historia que él contó, que quemaban a los cristianos, que los colgaban, los cortaban la cabeza. Entonces, cosas feas, pues el que habla de en el Antiguo Testamento sí hablan muchas historias, no así, pero después de Jesucristo, cosas feas vivieron los cristianos, cosas terribles que no deja ver. Hasta después ya de la época de Constantino, él dijo no más, va a ser libre la predicación. Y también él fue, verás, aquí lo apunté, también él en su tiempo que gobernó él, fíjense que siguió la Iglesia Católica. Se cree que él fue el fundador de la Iglesia Católica, pero él fue el que impuso el dogma de la Santísima Trinidad. En esa época ya estaba, ¿no? Porque la revelación se dio desde hace 300 años cuando estaban los apóstoles, pero aún así él impuso el dogma de la Santa Trinidad. Y lo que es la Trinidad es el dogma del centro de la naturaleza de Dios, que es un ser único que existe simultáneamente en 3 personas. Él lo impuso, lo puso como una ley. Entonces, el dogma es una proposición que es firme y cierta, como un principio innegable de una ciencia. También es una doctrina de Dios
revelada por Jesucristo, revelada a los hombres y testificada por las iglesias. Es el fundamento, es el punto, lo más principal, el dogma. Y eso también lo dice la palabra en 1 de Juan 5, 6, si no me equivoco, ahí dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Si es 1 de Juan, en 5:7 ahí encuentran esto, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Ok, estamos en el tema, de Jesucristo. ¿Quién es y a qué vino, no? Ok, yo nombré mi tema, ¿por qué vino a mí? ¿Por qué vino a ustedes? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Entonces, primero vamos a pasar, es en Marcos, me tocó Marcos 8 y 9, 10, ¿ok? Como ya mencionaron los hermanos, San Marcos es el evangelio más corto, trae más que 16 capítulos, y empieza la historia de Marcos, empieza hablando de Juan el Bautista, que es algo muy importante porque Juan venía predicando sobre el bautismo, que es lo que están hablando la otra vez los hermanos, que es lo que están diciendo que va a haber, que el 30 de agosto va a haber bautismos, que es muy, muy importante. El bautismo es el nuevo renacimiento. Amén. Ok, entonces vamos a pasar a Marcos 8. Marcos 8, 22. Ok, pueden poner ahí por qué vino a mí y qué tengo que hacer. Ok, empezamos con el ciego de Betsaida y dice la palabra. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Ok. Bueno, la pregunta es aquí, ¿por qué vino a mí? Nosotros debemos de entender que nuestro Señor no vino a nosotros por nuestras justas obras. Él no se manifestó por ser buenas personas o porque hacemos obras de buena caridad. Él vino a nuestras vidas por su misericordia. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, los predestinó a ustedes y a mí para estar aquí. Por su misericordia nosotros somos salvos, por su misericordia nosotros estamos en este lugar. ¿Ok? Ahorita allá afuera el mundo se está matando entre sí, pero por su misericordia nosotros estamos aquí y a nosotros se nos ha dado el evangelio para conocer de Él, para seguir sus pisadas. Aquí en Marcos, en el capítulo en el versículo 22, la historia del ciego, ¿qué es lo que nos deja ver a nosotros? Primero que nada, dice que le trajeron al ciego. O sea, el ciego no podía ver, ¿no? Entonces, pues no pudo haber llegado así, sino que se lo trajeron y le pidieron que Él lo sanara. No sé cómo ustedes llegaron a Cristo, si alguien los invitó a la iglesia alguna vez y ahí se convirtieron. Pues si fue así, a mí me invitaban muchas veces y yo no quería venir. Yo preguntaba, ¿cuánto dura la clase? Nomás me decían 2 horas, no voy, decía yo. Y no iba. A mí, en la misericordia del Señor, a mí, como yo me convertí, fue en un velorio. Ahí en un velorio predicó un pastor y ahí me convertí yo. Después de ahí, yo invité a mi familia, porque tampoco no querían ir. Y ahí nos convertimos todos, yendo a la iglesia un 7 de enero en el 2012. Ahí nos convertimos. Entonces a mí así me sucedió. Yo estaba ciego de todas las cosas de Dios, aunque yo decía que sí creía en Dios,
pero una vez que yo escuché la palabra, mis ojos se me abrieron. Yo me desconecté del mundo y entonces mi vida cambió ahí. Y ya la necesidad nació de buscar una iglesia. La cosa que dice, otra de las cosas que nota aquí en la palabra que dice es que él tomándolo de la mano lo sacó de la aldea. Fíjense que no lo curó ahí mismo. Muchas veces el Señor nos va a mover del lugar donde estamos. Muchas veces no vamos a entender por qué. Va a cambiar tal vez nuestro rumbo de vida. Pero es porque Él te quiere restaurar. Él quiere hacer algo en tu vida. Cuando Él nos toca, cuando Él llega, nos convertimos. Dice la Biblia que nosotros somos santos, porque cuando Él nos llamó con un llamamiento santo. Entonces, todo lo que Él toca, todo lo que Él habla, lo santifica. ¿Han leído también la historia de Moisés cuando le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es un lugar santo? Por su presencia. Nosotros hemos sido santificados en su nombre. Entonces, al momento que Él llega a tu vida, Él te santifica, Él te toca y te transforma. Él te limpia, Él te libra de esas ataduras que muchas veces uno no las alcanza a ver porque son ataduras espirituales. Y Él te libra de esas ataduras con su presencia. Él te hace ver, Él te quita la venda de los ojos, de lo que todo el mundo ve normal afuera en el mundo. Él te quita la venda y tú ves que todo lo normal del mundo es en contra de la voluntad de Dios. Porque nosotros, la corriente del mundo, si va en esta dirección, nosotros debemos ir en sentido contrario. Porque así lo dice su palabra. Porque de esa manera nosotros vamos a discernir qué es entre lo malo y lo bueno. Nuestros padres nos educan conforme, me imagino que conforme ellos los educaron. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo, vemos que no nomás es eso, sino que hay más, que hay mucho más. Entonces Él te va a limpiar cuando llega a tu vida, pero tal vez Él te tenga que sacar como al ciego. No te cura ahí donde mismo. Él te saca. Él te levanta, Él te cura, Él te restaura. Él conoce los corazones de cada uno de ustedes y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Tal vez nosotros no lo expresamos así, pero Él conoce que todavía hay dolor, puede haber ahí pasiones de la carne, puede haber ataduras de perdón, de que no podemos perdonar a una persona. Cuando la Biblia dice que todo lo que nosotros atemos aquí en el cielo, aquí en la tierra, perdón, va a ser atado en el cielo. Entonces, cuando tú perdonas a alguien, por más mal que te haya hecho, cuando tú perdonas a alguien, tú ahí ya desataste esa atadura. Y en el cielo también se desató. Amén. ¿Le están entendiendo? Sí, me estoy explicando. Ok, es muy importante que no se queden con dudas. Ok. En su edad, la adolescencia es una edad de confusión. Quiero aclarar esto, quiero hablarles lo más claro, pero no se queden con dudas. Amén. Ok, entonces, vemos cómo Dios nos pone los ejemplos aquí, cómo Dios nos habla por medio de la palabra que nos va a sacar. También el Señor, cuando nos quita la venda, dice que le preguntó que si ves algo, le dijo. Y dice que él, levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces ahí es otra, también el Señor nos muestra cómo distinguir las cosas cuando habla la Biblia. No nomás son árboles frutales, sino que también da semejanza de que el árbol es figura del hombre. Cuando habla la Biblia que dice: por sus frutos los conoceréis, porque todo árbol, dice, que no da buen fruto va a ser cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Entonces, por eso dice, cuando decía el ciego: veo a los hombres, pero los veo que caminan como árboles. Entonces, porque era figura de que estaba viendo a los hombres. Porque era figura, el árbol es figura del hombre. Amén. Esto, mire, lo pueden encontrar en Mateo 7, 15 al 20, ahí es donde viene, donde todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Bueno, ahí mismo, aquí en Marcos 8, vamos a pasar
a 33, 8:33. 8:33. No, perdón, mira, vamos a irnos hasta Marcos 10:46. ¿Ok? Amén. Ok, esta también es importante. Qué bueno que están apuntando. Es muy importante que apunten y lo vuelvan a repasar ustedes en su casa. De esa manera, cuando uno lee la Biblia, el Señor le va a mostrar algo, pero cuando la leen ustedes, les va a mostrar otra cosa. ¿Ok? Porque Dios no hace distinción de palabras. Así como nos habla a nosotros, les va a hablar a ustedes. Amén. Y dice así, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Ok, seguimos con la pregunta: ¿por qué vino a mí? Acá en el primer capítulo que les leí decía para liberarlos. Tal vez Él los va a sacar del lugar donde estén, pero los quiere liberar, los va a limpiar, los va a purificar. Dios sabe, Dios conoce sus problemas, sus corazones. Acá nuevamente nos deja ver otra vez el Señor por qué viene a nosotros. Viene a nosotros por su misericordia. Dice aquí que el ciego le gritaba rogando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto también nos deja ver en la oración, que no desmayemos en la oración, que no desconfiemos. Cuando estamos orando le pedimos muchas veces no sabemos pedir, le podemos pedir conforme a la voluntad de nosotros, pero dice su palabra que si pedimos todo en la voluntad de Él y en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Muchas veces pedimos, pero pedimos para nosotros. Que mi papá me dijera en esa fiesta, o que me compren el nuevo juego del PlayStation. Entonces muchas veces nos confundimos en la oración, no sabemos pedir, pero si pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra, que Él nos va a dar las cosas. Por ejemplo, ¿qué le podríamos pedir al Señor? En lo que más batallamos en la escuela, por decir, podemos pedirle para la escuela, para que nos dé la sabiduría en la escuela. Pero primero hay que pedir por su voluntad. Su palabra también dice que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que uno anda buscando, ¿qué? Va a ser añadido. Amén. Entonces, debemos aunque estemos clamando, muchas veces nos va a estorbar. Ustedes saben qué es lo que les estorba. No precisamente va a ser la gente que los va a estar callando, porque cuando uno ora, uno se mete, ¿verdad? Y se encierra, o en algo privado oramos. Pero ¿qué es lo que te estorba a ti para orar? Tal vez hay una inclinación a algo más cuando quieres orar. El ver la tele, estar viendo películas, estar en los videojuegos, el irte de vago. Y muchas veces se nos olvida orar, se nos olvida la importancia de la oración. Pero dice la Biblia aquí que Él tuvo misericordia porque Él clamaba, le decía a la gente. Tal vez tus problemas te dicen, tu problema es más fuerte que tu fe. Y muchas veces te da hasta miedo pedir, muchas veces traes temor y no quieres pedir. Entonces no, dice la Biblia que Jesús tiene misericordia de nosotros, y que aunque uno no lo ve, pero la fe. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo: llamarle, que venga acá. Otra de la importancia que deja ver aquí la palabra es que uno debe de ser sincero. Cuando uno se acerca en oración, cuando uno se encierra en su aposento, encierra en la oración, debemos de ser sinceros, claros con Dios. Muchas veces cometemos cosas vergonzosas en nuestras vidas,
Y nos da hasta vergüenza muchas veces confesárselo a Dios. Él ya sabe. Tal vez nuestros padres no, pero Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él sabe nuestros pensamientos. Dice la palabra que aun cuando no hay palabra en mi boca, Él ya la conoce. Mira, les voy a leer el 50, el del 49 se los voy a leer. Dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle, y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Noten algo aquí, mire, muy importante, ¿eh? Aquí en el 50 dice la Biblia que arrojando su manto se levantó y después fue a Jesús. Fíjense que el manto, busqué qué significa manto, y es figura de encubrir pecados. Es algo que encubre los pecados. Por eso les digo, es muy importante cuando uno se acerque en la oración a Jesús, uno debe de ser sincero con Él. Debe de sincerarse y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que tengo, esto me pasa y no puedo. Siento que por este lado me está ganando. Cuando vas a la escuela, ¿qué es lo que te gana en la escuela? Si sientes atracción, cuando oyes hablar de las drogas, cuando oyes hablar del sexo, si sientes atracción, si sientes incomodidad por conocer, todo eso no es de Dios, todo eso es lo que ofrece el mundo. Entonces uno debe de ser sincero. Uno debe ser sincero y cuando estás con Él, Señor, tengo esto y quiero que me lo quites porque sé que no es de ti. Una vez que tú eres sincero con Él, que tú te despojas del pecado, que tú le confiesas el pecado, Él te va a sanar, Él te va a sanar y entonces Él te va a decir, vete, tu fe te ha sanado. Y dice la Biblia que al instante vas a recobrar su vista y entonces vas a andar por el camino del Señor. Fíjense que antes, cuando empieza aquí en el 46, dice que estaba nomás junto al camino. ¿Ok? Pregúntense ustedes si están en el camino del Señor o están junto al camino. Vienen a la iglesia, vienen al servicio los viernes, si leen la Biblia en su casa, pero pregúntense aún así, si estamos en el camino del Señor o estamos a un lado del camino. Muchas veces no miramos las cosas así con claridad. Por eso es muy importante la oración, muy importante estar con Dios todos los días, porque no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Él ahora. Y Él nos va a revelar en su misericordia, Él nos va a dar el punto donde estamos fallando, en la obediencia con nuestros padres, en nuestras casas. Cuando es un mandamiento, la obediencia del padre y de la madre. Tal vez uno no lo mira así muy delicado, cuando nos mandan a hacer algo, el X cosa. Puedes hacer esto, hijo, por favor, o hija, puedes trapear, puedes barrer. Sí, mamá, ahorita. Y sí, mamá, ahorita, y ese ahorita nunca llegó. Ahí no se ve tan grave, porque no pasó nada. Pero ahí ya caímos en desobediencia con Dios. Ahí ya quebrantamos el mandamiento de obedecer a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento es con promesa porque les va a ir bien, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Amén. Lo noto como que se están durmiendo. ¿Le seguimos? Ok, amén. Ok, entonces, ¿por qué vino a mí? Esa es la razón, porque vino a nosotros. Ok, por su amor, su misericordia, pero es un proceso en nuestras vidas. En el momento que nosotros nos convertimos, ahí empieza el proceso de nuestra vida. Empieza a limpiarnos, empieza a quitarnos esto malo, lo otro, las malas palabras, las malas amistades. Corintios dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? ¿Qué es lo que nuestros amigos en la escuela nos hablan, nos ministran? ¿Qué es lo que nos dicen? Si es cosas malas, aléjense de esas amistades. No le estoy diciendo que les dejen completamente de hablar, ni que los miren mal, no, al contrario, pero ya no se junten con ellos. Acá también en la Biblia cuando dice que el Señor cuando tomó de la mano al ciego, dice que lo sacó de la aldea. ¿Ok? Pero también le dijo, ni a la aldea vuelvas a entrar. Entonces, si una vez el Señor, ustedes se conocen, nosotros nos conocemos, si el Señor ya me sacó de algo a mí, me sacó del alcohol, me sacó de la mentira, me sacó de muchas cosas, entonces me dice el Señor, ¿sabes qué? Ya te restauré, pero no vuelvas atrás. Así te dice a ti y a ti, no vuelvan atrás.
Tal vez te liberó del internet, de lo que te muestra, lo que te regala el internet, que hay más pornografía, que hay cosas sucias que ensucian la mente, entonces no vuelvas ahí. O si te metes, trata de poner en un lugar, el internet es muy importante, debe estar en un lugar en nuestros hogares donde todo lo podamos ver, donde esté visible. Porque en los cuartos de los jóvenes es un peligro. Yo sé que no todos tienen esa misma inclinación, pero sí es un peligro porque es una ventana que tú abres y no te das cuenta. Entonces, cuando dice la Biblia, si tu ojo te es ocasión de pecar, dice que uno se lo tiene que sacar, ¿verdad? Pero dice, no precisamente te va a sacar el ojo y va a entrar tuerto, sino que dice, arráncatelo, pero, o sea, arráncate la computadora, déjala. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. No precisamente te vas a cortar también la mano, pero tal vez tu mejor amigo, que es tu mano derecha, te es ocasión de pecar. Entonces, córtalo, déjalo. ¿Ok? Entonces, por su amor y misericordia estamos aquí. Amén. Ok. Ahora, bueno, una vez ya nos restauró el Señor, seguimos en el proceso, como les digo, de su limpieza, nos está preparando. ¿Pero para qué? ¿Para qué es necesario que nos quite todo eso malo? El Señor es bueno, el Señor siempre el Señor va a ser amor, pero que nunca se nos olvide que Él es un Dios justo. Sin importar las circunstancias, Él va a practicar la justicia. Pero no nomás Él nos va a quitar la venda de los ojos para ver lo malo del mundo. Sino, noten aquí, miren, vayamos a la palabra una vez más. Marcos 9:2. Dice que, se los voy a leer, amén. Dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra los puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto a Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces dice que se formó una nube cubriéndolos y una voz del cielo. Una voz salió de la nube, este es mi hijo amado, a él oíd. Ok. Noten nuevamente la misericordia de Dios. Cuando llega a nosotros, nuevamente aquí, ¿qué le mostró a Pedro, a Jacobo y a Juan? Les mostró que únicamente por medio de Jesucristo uno puede ver la gloria de Dios. Se manifestó Moisés y Elías, ¿y qué les mostró ahí? Que hay vida después de la muerte. Que aunque Moisés y Elías eran del Antiguo Testamento, entonces uno muchas veces, ¿y qué si no hay nada? ¿Y qué si es puro cuento? Entonces por eso el Señor se los llevó, porque Él, conociendo los corazones, dijo, estos dudan todavía y no creen. Se los llevó al monte alto y dice que Él se transfiguró, porque la presencia de Dios bajó, la presencia, la gloria. Entonces miró a Moisés y a Elías. Entonces ahí deja ver que por medio nomás de Jesucristo, que es el único camino al cielo, y que hay una vida después de la muerte. Entonces por medio de Él solamente podemos mirar y podemos tener la entrada. Amén. Ok. Ahora voy a pasar a la otra pregunta que dice, ¿qué tengo que hacer? Ahora, el Señor en su misericordia nos quita la venda, nos muestra que por medio de Él hay un camino, que hay vida después de la muerte. Nos muestra también que nos va limpiando, nos va purificando, que tal vez no los va a dejar en el mismo lugar y los va a sacar para limpiarlos, para liberarlos de eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ok, en Marcos 8:33 dice así, amén.
perdón, es Marcos 8:27. Dice así: salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Ok, esa es una de las cosas que el Señor nos viene a decir que es lo que tenemos que hacer. Cuando ustedes testifican en la escuela o en su casa a sus vecinos, que les preguntan ¿quién es Jesucristo? ¿Ustedes quién les dicen que es? Por ejemplo, tú, Jesús. El Señor de señores, ok. Pero muchas veces te van a preguntar: ¿y dónde dice? A ver, dime dónde dice. ¿Me entiendes? Tú, Abel, cuando te preguntan quién es Jesucristo, ¿qué dices? ¿Quién? El Padre. Ok, se sabe la respuesta, pero si te preguntaran: ¿y dónde dice? ¿Cómo me lo puedes mostrar en la Biblia? Ok. Tú, Víctor, cuando te preguntan, testificas: ¿quién es Jesucristo? Rey de Reyes, el Padre, también. Y si te dicen: a ver, muéstrame un capítulo en la Biblia donde me puedas decir dónde. Tú sí sabes, mija. ¿No? Entonces, se fijan lo importante que es. A eso también viene el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de testificar, debemos de dar testimonio, pero por eso es muy, muy importante leer la Biblia. Como les decía ahorita ahí en 1 de Juan 5:6, ahí es donde viene, porque la mayoría, hay muchas religiones que no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una persona. Dicen que son tres personas diferentes. Por ejemplo, lo que sí se sabe mucho de la Biblia son los testigos. El testigo va a llegar y te va a decir, pum, pum, y te va a mostrar aquí en San Juan, dice, en capítulo, ¿y ustedes qué van a hacer o qué les van a contestar? No, no es cierto. A ver, muéstrame que te digan. ¿Ok? Es importante leer la Biblia. A eso vino el Señor también, a mandarnos a predicar el Evangelio, pero si vamos a predicar necesitamos equiparnos. Equiparnos es cuando un policía va a ir a trabajar, el policía se pone su chaleco antibalas, se pone las pistolas, ¿me entiendes? Se equipa y después sale a trabajar. ¿Por qué? Porque hay peligro afuera. De la misma manera nosotros no podemos salir a la calle si no nos equipamos, primeramente con la oración, si no leemos la palabra, si no nos nutrimos. La Biblia dice que no nomás el hombre vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es la palabra de Dios. Quiero que apunten los que traen cuadernito, quiero que apunten estos capítulos. ¿Ok? Esto les va a servir. Cuando les pregunten, ustedes van a poder testificar. ¿Sabes qué? Yo sí sé dónde viene. Y yo te puedo demostrar con la palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una persona. En 1 de Juan 5:6, como les dije ahorita, ahí dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. En San Juan también, en San Juan, en la primera, cuando empiezan a leer San Juan, ahí viene. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el Verbo? Jesucristo. Entonces, ustedes se tienen que aprender estos versículos. Isaías 9:6 también ahí habla. Déjame rectificarlo. Ok, los noto muy callados, como que los estoy durmiendo. No se vale. Ando un poco ronco, Sí, amén. Ok, en Isaías 9:6, ahí es donde les va a decir, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es eterno? Solo Dios. Amén. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tú debes de testificar. Tú debes de predicar el Evangelio, pero primeramente tú debes de estudiar. Otra de las cosas que el Señor nos manda hacer es dejar las cosas del mundo, las cosas de los hombres.
Cuando la Biblia aquí dice, en Marcos 8:33 dice que más cuando Jesucristo les platicaba a sus discípulos todo lo que tenía que sufrir, que él iba a padecer, que iba a ser rechazado por su pueblo, que iba a ser abofeteado, golpeado, iba a sufrir, iba a morir, lo iban a entregar en la cruz y al tercer día iba a resucitar. Dice la Biblia que Pedro lo apartó a un lado y le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca, no vayas a la cruz, ¿para qué sufres? Y dice la Biblia que Jesucristo lo reprendió, no le dijo, no, cálmate Pedrito, yo te entiendo que te preocupas por mí. No, no, no. La Biblia dice que lo reprendió, aléjate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces, eso es una de las cosas que Dios nos manda a hacer. Tenemos que dejar ¿qué? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Nos gusta aflojear, nos gusta la comodidad, no queremos sufrir, no queremos que nos señalen. No queremos salir a predicar, no queremos caminar, no queremos cargas. Cuando la Biblia dice que nosotros vamos a sufrir por su nombre, que incluso va a haber muchos que van a ser azotados, muchos van a ser muertos en el nombre. Pero eso no nos debe dar miedo porque nosotros no esperamos en esta vida. Nosotros tenemos la fe en una vida eterna. Amén. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos acomodando en las cosas de que el mundo nos ofrece. Cuando es, por ejemplo, viernes, que es la hora de venir a la iglesia, muchas veces están viendo una película, están con sus amigos, están acostados, andan muy cansados y que dicen, no pasa nada, pues si me quedo. Pues ¿qué tiene? Entonces eso es lo que el Señor nos dice que dejemos. La Biblia dice que el mundo y sus pasiones van a pasar, pero el que hace la voluntad del Padre va a vivir para siempre. Amén. Mira, vayamos a 1 Corintios 15:19. Me tocó 8, 9 y 10 y viene lo que cuando viene Jesucristo, qué es lo que va a hacer en tu vida y qué es lo que tengo que hacer. Amén. Que no se les olvide esto, lo que están escuchando, lo que están apuntando, no se lo lleven apuntado, llévenselo en su corazón. Mediten. ¿Qué es lo que te estorba en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela? ¿Ok? Amén. Una de las cosas muchas veces cuando Dios te va a sacar del lugar, si tú estás en tu casa muy a gusto viendo una película y traes algo ahí, no lo vas a estar gritando en tu casa, pero traes un problema fuerte, traes una atadura fuerte, una atadura espiritual, Dios no te va a sanar en tu casa. Dios te va a sacar como al ciego para que veas las cosas con claridad. Porque cuando ustedes vienen aquí, no vienen a escuchar lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace por medio de nosotros. Amén. Ok, dice 1 Corintios, ¿qué? 15:19. Fíjense lo que dice, ¿eh? Amén. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de ¿qué? De lástima. Muchas veces, no muchas veces, todos los días el mundo nos va a ofrecer muchas cosas. Nos va a ofrecer nuevas amistades, te va a ofrecer riquezas, te va a ofrecer más aparatos de la ciencia avanzados. Entonces, eso muchas veces no nos damos cuenta y nos quedamos con eso, pensamos que eso es lo mejor. El iPhone 15, imagínense el iPhone 15. ¿Me entiendes? Si así muchas veces se nos van horas en la televisión, en el PlayStation, en un aparato, se nos van horas. Es más, ni podemos saber si en ese momento que estamos ahí con los juegos o con esas ataduras que el mundo nos ofrece, ¿qué tal si nos llama el Señor? ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Que nos diga, hasta aquí llegaste, como al rico. ¿Han leído la historia del rico? El rico ese que estaba juntando muchas fortunas y que decía, alma mía, ahora sí vas a poder descansar, ya tengo riquezas, según él, para muchos años. Dice la Biblia que el Señor le dijo, necio, hoy mismo se te reclama tu vida. Son palabras del Señor, amén. Necio nos dice. Ay, no le hace que no vaya otra vez, hombre. Necio. Debemos de dejar las cosas del mundo. La comodidad debe de quedar en el pasado. La Biblia dice que vamos a venir, no en todos, pero
Va a haber muchos cristianos que vamos a sufrir por su nombre. Vamos a ser rechazados. Yo decía que tenía muchos amigos, ahora no tengo de los del mundo, nadie se para en la casa. Y gracias a Dios eso no me estorbó. Al contrario, Dios me sacó de ahí. Así Dios te quiere sacar a ti. Pero tú necesitas acercarte a Él, tú necesitas como el ciego clamarle al Señor. Por más que te digan, no pasa nada, hombre, vente para acá, verás para lo oscurito lo que te voy a enseñar. Mira, ya miraste este video acá, mira cómo sale esta morra. No, nada. La Biblia dice en Proverbios 1:7, dice que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Y no es un temor de un miedo que te vas a andar escondiendo, sino es una reverencia. Cuando estás en tu cuarto, cuando no hay nadie en tu casa, cuando prendes la computadora, allí que en veces sale algo feo, algo malo, alguna pornografía, y tú dices, nadie me está viendo. Pero si tú dices, sí, el Señor me está viendo, ahí estás teniendo temor del Señor, porque Él nos ve. Entonces, si tú quieres sabiduría, empieza a practicar el temor, que es eso, es el respeto, es darle la gloria, la honra, donde nadie te ve. Ahí donde nadie te ve es donde va a estar el Señor, y Él te va a librar, y Él te va a dar sabiduría. Cuando tú salgas a la calle, cuando tú vayas a la escuela, cuando te ofrezcan algo, Él te va a dar el discernimiento de percibir el bien, para que deseches el mal. Por eso, yo se lo digo porque en mi juventud, todo lo que me decían mis padres, yo lo miraba mal. Yo pensaba que todo el tiempo nomás me querían regañar, que todo el tiempo decía, es que nunca me entienden. Nunca me entiende mi mamá cuando le pido permiso para ir para allá, ¿qué me puede pasar? Pues sí pasan muchas cosas. ¿Qué tiene que vaya a una fiesta con mis camaradas? ¿O qué tiene que vaya y pistee con mis amigos? Si aquí estoy enfrente nomás. Pero una vez que tú empiezas a practicar el temor, te va a empezar a dar sabiduría. ¿Por qué no es bueno tomar? Precisamente una de las advertencias de la Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Pero el borracho no nomás es el del alcohol. Uno se puede emborrachar de muchas maneras, con pastillas, con ácidos, con otras cosas que ahora hay miles de cochinadas en el mundo. Todo eso te cambia tu salud y te emborrachas. Es como andar drogado, lo mismo. Dice que no van a heredar el reino de Dios. Amén. Es muy importante cuando la regamos, debemos de aceptar las cosas. Si la regamos, ¿sabes qué? La regué. Amá, apá, ¿sabes qué? Perdóname. Si traemos también ahí algo, muchas veces traemos enojo de los padres y lo traemos ahí guardado en el corazón y no nos permite ser libres, no nos permite expresarnos. Muchas veces los padres se esfuerzan por ustedes, trabajan, les quieren dar lo mejor, pero si en un momento les dicen, ¿sabes qué? No te puedo comprar esto. Está loco, ahí se les acabó el mundo. Entonces, no. Dios es sabio, Él nunca se va a equivocar. Si en ese momento tus padres por una o por otra ocasión, por una o por otra cosa no te pudieron comprar eso, que tanto querías tú, es más, muchas veces se los prometemos y no podemos, pero porque no es el momento. ¿Ok? Es muy importante cuando por ejemplo, en su edad, si un padre les da un teléfono o lo que sea, les está dando pues no una obligación, sino los está comprometiendo a que tienen que ser una responsabilidad muy grande. Eso es. ¿Ok? Deben de ser responsables, deben de saber usar el teléfono, que no es para que lo traigan todo el día. ¿Un teléfono para qué es? Para hablar, ¿que no? Emergencias. Pero hoy en día la tecnología, ¿qué les da por el internet? Todo lo que quieran. Y no nos damos cuenta que eso también nos aparta del amor de Dios, nos aparta de la voluntad de Dios. Porque sí es cierto, en el internet puedes ver muchos mensajes bonitos, muchos videos bien suaves y bien curados y lo que seas, pero ¿cuándo leemos la Biblia? ¿Cuándo tomamos una actitud de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero todos los días, en la mañana, levantarme y que lo primero, Señor, sea darte las gracias. Que lo primero sea hincarme, Señor,
y decirte gracias por tu misericordia, porque bien pude haber quedado en la noche, pero tu misericordia es nueva cada mañana. Y la mayoría, cuando tú platicas con una persona, la mayoría no piensa en la muerte, ni se imaginan que hay muerte. Pero la muerte es una de las cosas más seguras que tenemos. Entonces es muy, muy importante ponernos a cuentas con Dios todos los días. El Señor te restauró, pero el Señor quiere usarte. Otra de las cosas que el Señor nos manda hacer es en Gálatas 5:24. Ok, 5:19, perdón. Dice así: ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes. Cuando dice que son evidentes, que tú las identificas inmediatamente. Las cuales son, dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Una idolatría puede ser algo que tú tienes primero que Dios. Volviendo otra vez a lo mismo, no sé, ¿qué es lo primero que tienen ustedes? Si en la mañana se levantan y lo primero que ven, prenden la tele, o se ponen a jugar, o agarran el teléfono para ver cuántos mensajes en el Face, cuántos likes te dieron, ahí hay idolatría. Y no lo deja ver así. Parece que no pasa nada, porque ¿por qué tiene que revisar los mensajes? Pero hay algo enfrente de ti. Entonces eso puede ser idolatría, estás idolatrando eso, le estás tomando más importante al aparato que a lo de Dios. Entonces si ustedes quieren ser usados por Dios, deben de poner también de su parte para ser usados por Dios. Entonces Dios nos manda a que dejemos las obras de la carne, que las hagamos para un lado. Muchas veces cuando uno lee la palabra, muchas veces vienen cosas así muy fuertes, pero la palabra dice en la Biblia que es como una espada de dos filos que penetra cuerpo, alma, espíritu y divide la división de los tuétanos, todo. Entonces cuando te llega es porque te está entrando la palabra. Eclesiastés 12:11, mira lo que dice la palabra. Dice así, 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Amén. Entonces cuando la palabra nos incomoda es porque necesitamos de la palabra. Si no nos incomodara la palabra, pues yo creo que todos estaríamos sanos y no necesitáramos restauración ni limpiarnos. Es más, no necesitábamos ni venir aquí. Pero cuando tú vienes aquí y escuchas la palabra, entonces te llega, te golpea. Entonces al contrario hay que decirle, gracias Señor porque me hablaste. Porque no fue un día más, no más normal, un día como otro, sino que me hablaste y entró a mi corazón. Amén. Ok, entonces ya voy a terminar para que no se sigan durmiendo, Ok. Ahí mismo. Ok, ahí mismo hablando de lo mismo de lo del mundo, en 8:35 dice Marcos 8:35. Ok, él llamando a la multitud, en el 34, perdón, y a sus discípulos les dijo, él nos llama y nos dice esto. Esto es lo que quiere que hagamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Nuevamente Dios nos dice, ok, deja las cosas que más te gustan, tus comodidades, eso que te atrae, eso que tanto deseas del mundo de la tecnología, déjalo. Tú sígueme a mí.
¿Y qué vamos a tener? Vida eterna. Pero si tú estás buscando eso, éxito en el mundo, si tú estás buscando ser engrandecido por la gente, que te conozcan y que te digan, mira, ahí va, quieres crecer, quieres ser artista, dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero si tú pierdes tu vida, si tú crucificas todas tus obras de la carne, todas tus pasiones, vas a encontrar la vida eterna. Y el Señor nos dice esto a todos. Porque Pedro le preguntó, Señor, nosotros, dice, lo hemos dejado todo, familia, mamás, hijos, padre, y el Señor les dice, no ha habido nadie, dice, que haya dejado padres, que haya dejado esposa, hijos, hermanos y tierras, que no haya recibido 100 veces más y la vida eterna. Entonces, eso es lo que quiere Dios que hagan. El Señor vino a ti y quiere que hagas eso. Y con esto, hermanos, yo termino. Le damos gracias a Dios. Quiero que todos cierren sus ojos.